Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Dios, Padre, te adoramos y te exaltamos. Tú eres el Dios todopoderoso, el Dios altísimo, el gran yo soy, el que nos creó por amor, el que nos salvó por amor, el que envió a su único Hijo para que muriera por nosotros, por amor, porque tú eres amor. Te adoramos, Señor, te adoramos, te exaltamos. Eres tú nuestro único Señor. A ti te necesitamos. Gracias por un día más. Gracias por tu palabra que no retorna tras vacía. Gracias por tu consuelo, por tu guianza, porque nos llenas, porque no nos dejas. Siempre estás presente, estás en nosotros. Vas al frente, vas atrás y estás sobre nosotros. Ese eres tú, el gran yo soy. Gracias, gracias Jesús, gracias por la cruz, por tu sangre, porque venciste, los humillaste y los exhibiste. Le quitaste las llaves del Hades. Tú eres más que vencedor, tú eres el gran David. Gracias por tu ejemplo. Gracias. Te adoramos a ti porque eres nuestro único Rey y nuestro único Señor. Espíritu Santo, buenos días. Gracias, 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 gracias por estar siempre en nosotros, en todo momento. Gracias por tus enseñanzas, por sellarnos, por consolarnos, por guiarnos, corregirnos. Tú eres bueno, eres paciente y misericordioso. Gracias. Dios, Dios, solo tú. Dios trino, solo Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar hablando de Saúl. Tenemos que hablar de Saúl, porque cuando estamos conscientes de lo que él hizo, se nos va a hacer más difícil pecar. Vamos a estar más conscientes de lo que puede suceder si pecamos. Y yo soy de las que creo que cuando yo puedo entender algo, se me hace más fácil. No es que tengamos que entender sus mandatos, no. Pero si entendemos lo que el pecado puede hacer, si entendemos lo que el pecado hace, no es un mandato es obedecer y ya está. Pero si nosotros entendemos que obedeciendo trae bendición, que desobediencia nos aparta de él, a eso es lo que me refiero. Por eso tenemos que estudiar a Saúl, ¿sabes? Tengo que traerlo. Yo sé que ya yo hablé de él, yo lo sé. Cuando les conté cómo el Señor me confrontó con la impaciencia, con todo eso, hoy vamos a volver a tocar ese tema. Pero como yo les he dicho todos los días, la palabra es nueva, se renueva todos los días. Estas historias es para que las leamos todo el tiempo. Es un libro que no pasa de moda, siempre es pertinente. No hay ningún libro que sea así, ninguno. Y yo soy una lectora ávida. Llegan libros que me aburren. La Biblia no aburre, porque es viva, porque es vida. Hoy empezamos leyendo Romanos 5:19 y ya van a entender por qué. Dice que la desobediencia entró por un hombre, por Adán. Y todos, por Adán, por el pecado de Adán, somos llamados pecadores. Porque ahora, después de ese primer pecado, todos
cometemos pecado, pero es también por uno que somos constituidos justos. Es Jesús. El pecado entró por un hombre, pero la santificación, la justificación, la salvación entró por Jesús. Él es el que nos hace justos. Pero vamos a comenzar. A veces nuestras caídas no comienzan como un acto de rebelión craso. No necesita ser algo que es evidente. No necesita ser algo grande. Es una concesión. Ceder en algo. Comenzamos cediendo en algo. Normalizando algo. Saúl no perdió su reino en un solo acto. Él comenzó con un acto, pero él no perdió su reino, él no perdió el favor de Dios con un acto. Fue una serie de situaciones que lo llevaron a eso, una serie de decisiones pequeñas hasta que se hizo lo grande. No tenemos que pegar de cantazo algo grande. El enemigo no nos va a agarrar de esa manera, porque nos vamos a dar cuenta. Nos va a ir llevando como una bola de nieve, poco a poco. El pecado no destruye de golpe, primero adormece la conciencia. De eso se trata, la conciencia. Volvemos, la conciencia, el pensamiento. La semilla de la transigencia. Vamos a estar leyendo, bueno, ustedes van a anotar y ustedes luego van a estudiar. Primera de Samuel 13, del 8 al 14, anótalo. Primera de Samuel 13, del 8 al 14. Esa es la historia de cómo fue que comenzó Samuel. Vamos a definir primero qué es transigencia. Lo voy a hacer sencillo, algo básico, no me voy a poner muy... No, sencillo. Transigencia significa ceder o hacer concesiones en algo para llegar a un acuerdo, aunque esto implique renunciar parcialmente a una convicción o un principio. Son esos pequeños acuerdos que hacemos con una persona o con uno mismo para llegar a estar bien, a sentirnos bien con nosotros mismos, con la misma persona, a sentir aprobación, a endulzar lo que estamos queriendo hacer, enmascarar lo que queremos hacer, normalizar lo que queremos hacer. En otras palabras, es aceptar algo que no se considera del todo correcto o justo para evitar conflicto o conseguir una paz aparente. Aquellas cosas que hacemos para limpiar nuestra conciencia. Así de sencillo. Eso es una transigencia. Aquellas cosas que hacemos, decidimos hacer para limpiar nuestra conciencia. Suena fuerte, es que es fuerte, es fuerte. Saúl tenía que esperar por Samuel para hacer el sacrificio. Estaban los filisteos otra vez queriendo atacar, pero el pueblo de Israel tenía una instrucción: antes de cualquier lucha, antes de cualquier batalla, tenían que hacer un sacrificio. Y allí se encontraba Saúl con el pueblo, con sus soldados. Tenían que esperar por Samuel. Habían esperado 7 días por Samuel para hacer el sacrificio. Saúl tenía la presión de los filisteos. Saúl tenía la presión del pueblo. Hay que hacer el sacrificio. Los filisteos vienen. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo?
Él tenía que esperar. Su llamado era esperar. Él no podía hacer el sacrificio. El sacrificio lo hacía el sacerdote, el sumo sacerdote. Tampoco cualquier sacerdote. Y Samuel se había tardado un poco. Entonces, él se sintió presionado. Él era Saúl, el rey. Había tenido una serie de éxitos luchando. Había ganado muchas victorias. Y dijo, yo lo voy a hacer. Total, yo soy el rey. Esto yo no lo veo. Y tengo presión del pueblo, los soldados. Y Samuel se está tardando, ¿sabes? Algo que parecía algo pequeño, una práctica, algo sencillo. O sea, era un sacrificio y él era ungido. Él era ungido. Dios lo había ungido. ¿Se acuerdan? O sea, él era el ungido. Pero eso fue desobediencia, porque él tenía que esperar. La impaciencia lo llevó a la incredulidad. A la incredulidad de que Samuel no iba a venir. A la incredulidad de que Dios no iba a proveer lo que tenía que proveer. Y vamos, yo soy Dios, yo lo voy a hacer. En Boricua. Eso fue lo que hizo. Yo no soy, ¿sabes? No, yo no. Yo te lo digo como es. Él se creyó Dios. Se ve sencillo, pero realmente eso fue lo que hizo. Eso fue lo que hizo. La impaciencia revela el corazón que confía más en el control que en la promesa. Eso fue, me da bien duro, pues yo tengo problemas con la impaciencia. Revela dónde está mi corazón. ¿Está en la promesa o está en el control mío? Entonces Samuel, cuando llegó, que lo coge haciendo el sacrificio, le dice esto: has obrado neciamente, no guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Le dijo necio al rey. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que una persona necia es una persona con poca inteligencia. No, una persona necia es la que desobedece, porque hace las cosas sabiendo que no está bien. Esa es una necedad. Esa es la real necedad, desobedecer. Porque sé que no lo puedo hacer, tengo conocimiento de que no lo puedo hacer. No es una persona que no sabe, es que sabiendo aún lo hago. Eso es ser necio. Y Samuel al rey le dijo necio. La autoridad de Samuel era un necio. Tenías que obedecer, esperar, confiar. ¿Cuántas veces nos justificamos diciendo solo trataba de ayudar a Dios? ¿Se acuerdan de Agar y la esposa de Abraham, Sara? Otra más, otra necia. El mismo Abraham, decir que Sara era su hermana. Isaac repitió la conducta. Esa es mi hermana. David no se fue a la guerra, fue necio, no se fue a la guerra y cayó en pecado. Moisés fue necio, le metió 4 cantazos, no fueron 4, le dio cantazos a la piedra en vez de hablarle, fue necio. Eva fue necia, Adán fue necio, porque sabiendo lo que tenían que hacer, no lo hicieron. Nosotros somos necios, porque sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. No lo hacemos. Dios no necesita nuestra prisa, necesita nuestra obediencia. Nosotros no vamos a ayudar a Dios, por Dios. John Stott lo dice de esta manera: el orgullo espiritual no siempre se ve como rebelión.
pero es el intento de sustituir la soberanía de Dios por la nuestra. Eso es lo que es desobedecer, sustituir la soberanía de Dios por la nuestra. Hacer lo que queremos por encima de lo que Dios ha hecho, y eso es orgullo espiritual. Es rebeldía, es rebeldía. Gálatas 6, 7 al 9. Lo voy a leer de la Biblia. Es importante que esos versículos los tengamos presentes. Pablo, hermano apóstol. Voy a leer de Pablo. Dice: no se engañen de Dios, nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. En boricua, si cosechas maldad, si siembras maldad, vas a cosechar maldad. Si siembras espíritu, vas a cosechar del Espíritu vida eterna. Si obedeces, vas a recibir vida eterna. Y no nos podemos cansar de hacer el bien, no nos podemos cansar de hacer el bien. No podemos. Me van a perdonar, pero tengo dolor y por eso me estoy equivocando. Estoy aquí sentada en obediencia. Tenemos que hacer el bien. No nos podemos rendir. No nos podemos rendir. Hacer el bien en todo momento. En todo momento. Pablo nos recuerda en Gálatas 6, 7, lo primero que dice: de Dios nadie se burla. Nosotros podemos pensar, yo no sé si lo pensamos, no sé si no nos atrevemos a pensar, pero de Dios nadie se burla. Él lo ve todo, Él lo sabe todo, Él sabe todo. No podemos mentirle. Saúl sembró temor y cosechó rechazo. Sembró apariencia y cosechó vacío. Lo que toleramos en secreto un día dominará en público. Él pensó que estaba haciéndolo bien en su corazón, pensó que estaba haciéndolo bien. Su orgullo lo llevó a hacer todo. ¿Y qué pasó? Nunca se arrepintió. Se quedó con eso, el orgullo lo llevó a eso. Todo el mundo veía a Saúl como el ungido, pero no sabían que él había decidido hacer lo que hizo y nunca se arrepintió. Nunca. Yo soy Saúl. Y siguió tomando decisiones de esa manera. Ven la bola de nieve. Concedió, hizo una concesión, transigió. El orgullo se lo fue consumiendo. La rebeldía se lo fue consumiendo. El pecado no te destruye porque sea grande, sino porque te convence de que no lo es. No necesitamos un pecado grande. Lo que se necesita es pensar que no es grande. Todo pecado es grande. Pecado es pecado, lo he dicho. Por eso es que hay que confrontarlo violentamente, de frente. Porque todo pecado nos lleva a separarnos de Dios, a alejarnos de Dios. Somos nosotros los que nos alejamos. Vamos a hacer una comparación. Ahorita les hablé
de David. Sabemos que David cometió pecado al tomar a Betsabé, al mirarla primero, luego tomarla, mandar a matar a su esposo. Fueron varios, no uno, varios pecados corridos de una mala decisión. Él transigió, no voy a irme, me voy a quedar. Él tenía que haber estado. Su posición era de estar luchando con su gente, pero decidió quedarse a descansar, a descansar. Y lo tientan con lo que el enemigo sabía que lo podía tentar, una mujer hermosa. Esa era su debilidad. Y la vio, la codició, la poseyó y mata a su esposo. Y vive con eso tranquilo hasta que el profeta, vino un profeta. Los profetas de hoy no te dicen estas cosas. Ellos no te hablan de esto. No, ellos no. Ellos no te confrontan con tu pecado. No, eso no es lo que hacen. ¿Ya ven cómo es que bregan los profetas? Ven acá, David, te voy a hacer una historia. Y le hace la historia de aquel que cogió la oveja y tenía uno solo, tenía uno y se cogió la oveja del que tenía uno solo. Y David dice, hay que matarlo. Y él le dijo, ese eres tú. Y él cae, abre los ojos, es confrontado con su pecado. ¿Y qué es lo que él dice? Pequé contra el Señor. Pequé contra el Señor. Se quebranta, pide perdón, se arrepiente, se da cuenta, cambia su pensamiento, se aparta y va a Dios. Saúl nunca hizo eso, por eso perdió su unción, por eso el Señor lo sacó de su favor, por eso perdió la gracia de Dios, porque su pecado siguió en él y creció y se hizo rebelde y más soberbio. Perdió la mente, se volvió loco. El pecado nos lleva a la muerte, el pecado nos lleva a perder la identidad. Saúl perdió su identidad. Nunca se arrepintió. La diferencia entre David y Saúl fue la respuesta ante el pecado. Uno se aferró a su pecado, a su soberbia, a su rebeldía, y uno lo entregó. Se quebrantó y le pidió perdón al Padre. Hizo enmiendas, enmendó su pecado. Saúl buscó excusas. Tú llegaste tarde, yo tenía que hacerlo. Tú no llegaste cuando se supone. Eso fue lo que le dijo Samuel. David buscó la restauración. Pidió perdón, se arrepintió, hizo enmiendas. No es el tamaño del pecado lo que define el desenlace, sino la respuesta del corazón ante la confrontación divina. Nosotros somos confrontados todos los días si nos metemos a la palabra, el espejo. Todos los días nosotros tenemos que pasar por arrepentimiento porque nosotros pecamos todos los días. Y puede ser que nos esté pasando como a Saúl, que no nos estemos dando cuenta o que no querramos darnos cuenta. Tenemos que ir a la palabra para que nos confronte, porque esa es la que nos confronta. ¿Qué era lo que hacían los profetas? Decir lo que Dios le decía, era palabra de Dios. Y la palabra de Dios confronta para salvación, confronta para quebranto, confronta para restauración, porque es para bien. Él lo que quiere es el bien para ti y para mí.
Dallas Willard lo dice, el arrepentimiento no es un castigo, es el regalo de volver a ser guiado por la voz de Dios. David no perdió el favor de Dios en ningún momento. David tenía el corazón conforme al de Dios. ¿Quién perdió el favor de Dios? ¿Quién fue? ¿Quién fue desechado por su rebeldía? ¿Quién fue desechado por su desobediencia? ¿Quién perdió la gracia de Dios? Saúl. Él mismo se castigó, él mismo lo decidió. Él pudo haber tenido un corazón como el de David y haberse arrepentido. Pero él es el rey y yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Dónde vemos el Evangelio aquí? El Evangelio aparece en este contraste. Donde Saúl falló, Cristo obedeció. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el verdadero rey? Jesús. Y Jesús obedeció. No solamente obedeció los mandatos de papá, Él obedeció la ley. Él obedeció al César. A Dios lo que es el Dios y al César lo que es el César. Jesús obedeció. Nunca comprometió su obediencia. Nunca comprometió su moral ni su dignidad. Fue justo. Donde Saúl perdió el reino, Cristo lo estableció eternamente. En la desobediencia, Saúl perdió el reino. Cristo lo estableció en la obediencia. Te hago una pregunta. Aquí me está estableciendo esto, que la desobediencia de Saúl lo hizo perder el reino. ¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice eso? La desobediencia lo llevó a perder el reino. Donde Saúl ofreció un sacrificio sin mandato, Cristo se ofreció a sí mismo en obediencia perfecta. El pecado entra por la desobediencia de un hombre, en este caso Saúl. Cristo se ofrece en sacrificio para que ese pecado sea borrado. Jesús es el rey que nunca transigió, nunca hizo una concesión. Se mantuvo y se mantiene fiel a sus palabras. Ni siquiera cuando el dolor o la soledad parecían justificarlo, ni aún en el Getsemaní. Sea hecha tu voluntad. No quiero hacerlo, pero yo voy a hacerlo porque es tu voluntad. Su obediencia nos redime de nuestras concesiones. Gracias a que nunca transigió, nosotros seguimos aquí, aún en nuestras concesiones. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. El pecado crece en la tierra de las excusas. Tenemos que erradicar las excusas. Si pecamos, no excusarnos, no justificarnos, hacer lo que hizo David, porque vamos a pecar. Pero si seguimos justificando, excusándonos, nos puede pasar como a Saúl, porque nos vamos a acostumbrar, vamos a normalizar el pecado, nos vamos a aletargar, no lo vamos a reconocer, porque lo hemos excusado tanto que no nos vamos a ser insensibles. Nos vamos a ser insensibles.
La rectitud crece en la tierra del arrepentimiento. Por eso es que tenemos que arrepentirnos todos los días, ir a la cruz del Calvario todos los días, todos. Porque eso es lo que nos mantiene rectos, porque ir a la cruz es lo que nos mantiene con el anhelo de obedecer. Cuando vemos el sacrificio cara a cara, Señor, hay que obedecer. Dios, no pierdas tu propósito por mantener tus pretextos. El llamado, el propósito de Saúl era ser rey. Lo perdió por sus pretextos, por sus excusas. Dios nos puede quitar el llamado. Así de sencillo. Él es Dios soberano. No nos lo va a quitar porque sí, sino porque estamos en desobediencia, estamos en rebeldía, no estamos escuchando su voz. Mientras más pecamos, nos alejamos. Es una decisión, pecar es una decisión. No tenemos que hacerlo. Jesús no pecó. Era hombre 100%. Fue tentado, igual que tú y que yo. Decidió no hacerlo. Decidió no hacer concesiones. Decidió no transigir. Dios no exige perfección, pero sí pide rendición. Y lo voy a decir todos los días. Todos los días. Yo lo repito. Pero es que tenemos que escucharlo porque lo decimos, pero seguimos haciendo concesiones. Seguimos. N.T. Wright lo dice de esta manera: la santidad no es rigidez moral, sino devoción completa a aquel que nos amó primero. Ayer escuché algo que estaba esta muchacha peleando porque le habían dejado un comentario acerca de así es que se ve santidad ahora. Y al principio yo no entendía lo que ella estaba diciendo. Yo pensaba que era que ella estaba peleando porque la persona le estaba pidiendo obediencia, que se vieran los frutos. Yo pensaba que era eso. No. Ella estaba peleando porque la persona que le había hecho el comentario estaba peleando o juzgando una conducta que no tenía nada que ver con santidad. Porque nosotros pensamos que la santidad tiene que ver, como te lo explico. La persona le había puesto ese comentario porque un muchacho tenía unas pantallitas y estaba adorando. Y la persona le dijo, así es que se ve la santidad ahora. Y ella le dijo, mira hermana, no sea un sepulcro blanqueado. Usted no conoce el corazón de ese joven. Ahí fue que yo lo entendí. Se está dejando llevar por las pantallitas. Está siendo un fariseo. Usted no sabe si ese joven está dando fruto. Usted no sabe dónde está el corazón de ese joven. Los frutos del Espíritu no tienen nada que ver con las pantallitas. El fruto del Espíritu es amor, paz, benignidad, bondad, fe, paciencia, dominio propio, mansedumbre, humildad. Hay cosas que se van a ir cambiando. Claro que sí, nos rendimos. Hay cosas que se van a ir cambiando, que se van a ir acomodando al corazón de papá. Todo aquello que se acomode a la palabra, que veamos el fruto de la palabra, eso es lo que nos va a dejar saber en dónde estamos. Lo que la palabra dice. Lo que la palabra dice.
La santidad no es rigidez moral, es devoción completa a aquel que nos amó primero. Eso es santidad. Rendición, rendición, rendición. Caminar como Él quiere, dejándonos llevar por su palabra. ¿Qué vamos a hacer hoy? Dios no nos pide que lo entendamos todo. Él pide que obedezcamos. Eso es todo. No te lo puedo decir de otra manera. No te lo puedo decir de otra manera. Quisiera decirte otra cosa. Pero es que no es eso. Hoy vamos a obedecer sin pedir explicaciones. Hoy vamos a obedecer sin hacer concesiones. Hoy vamos a obedecer sin excusarnos. Y si pecamos, que hay un 99.9% de que vamos a pecar, no busquemos excusarnos, no busquemos justificarnos. Vamos a pedir perdón, arrepentirnos. Vamos a rendir todas esas áreas que todavía están ahí. Tú sabes cuáles son, yo sé las mías. Y Él, si le pedimos, nos va a decir esas que todavía no sabemos porque las hemos normalizado. Nos hemos acostumbrado. Y Él te va a decir aquí, mira, siéntate conmigo, tengo esta, hoy vamos a bregar esta. Por lo general Él brega una a una. Te lo digo por experiencia. Él es así de paciente. Tenemos. Yo estoy segura de que no es una. Yo estoy segura. Pero Él es tan paciente que las trabaja así. Ese es su amor. Esa es su misericordia. Esa es la gracia. Vamos a confesar lo que hemos tolerado. Esas cosas que hemos tolerado en nosotros y en otros. ¿Ah? Por eso es que yo me atrevo a decirle las cosas que le digo a mi hermano apóstol. Porque no puedo tolerar la mentira. Porque me hago cómplice. Si Samuel no le hubiese dicho a Saúl, la sangre de Saúl hubiese caído sobre Samuel. Si Natán no le hubiese dicho a David, David, cometiste primero, fornicaste con tus ojos, cometiste adulterio con tus ojos porque la quisiste, fuiste lujurioso, luego cometiste adulterio, la obligaste, la obligó, luego mataste a su esposo. Si Natán no le hubiese dicho eso, la sangre de David hubiese caído sobre Natán, sobre el profeta. Si Jeremías no hubiese dicho todas las cosas que dijo a Israel en su momento, a Judá en su momento, la sangre de ellos hubiese caído sobre el profeta. Si Isaías no hubiese dicho lo que dijo, la sangre de Israel hubiese caído sobre el profeta. Oiga, nosotros estamos llamados a no conformarnos con el pecado que cometemos, pero tampoco con el que cometen nuestros hermanos y hermanas. Tenemos que abrirle los ojos con amor, con gracia, con amor y gracia. Hay momentos que hay que ser fuertes como Jesús, como Juan el Bautista. Vamos a leer la Biblia. Esos que dicen, Mayra, está juzgando. No, yo estoy leyendo la Biblia. Hay momentos en que me exacerbo, claro que me molesto. Yo no me imagino a Jesús diciendo hipócritas, sepulcros blanqueados de esta manera. Yo no me imagino a un Pablo discutiendo con Pedro. No. Podemos airarnos sin caer en pecado.
hablar con fuerza, sin ofender, sin odio, desde la verdad, desde la gracia. Porque yo no quiero que la sangre de mi hermano apóstol caiga sobre mí. No quiero. Por eso oro por él. Por eso oro por él y por todos los que siguen sus mensajes. Y no es el único. No es el único. Pero él peca de esa manera. Y yo peco de otra. Todos pecamos. Y Jesús nos hizo justos. Y por eso tenemos que ir todos los días a arrepentirnos. Todos los días. Vamos a permitir que la gracia nos restaure. Tenemos que permitir que la gracia nos restaure, pero no vivir de la gracia. No vivir de la gracia. ¿Y qué vamos a hacer hoy con los que nos están viendo? Con los que no conocen esto. Con los que pecan, pero tampoco tienen excusa. Porque Romanos me dice que tampoco tienen excusa. Hablarle de la gracia, hablarle de la cruz, hablarle del Dios que perdona, del Dios que dio a su Hijo, de ese Rey que se entregó para que fueran justos, que no pecó y se entregó, que no transigió y nos redimió. Cada concesión a mi carne es una renuncia silenciosa a mi llamado. Saúl perdió su unción. Cada vez que yo concedo, cada vez que me justifico, cada vez que me excuso y no pido perdón, me estoy alejando. No es él. Yo decido. Hoy es miércoles y comenzamos con esto. Pero recuerda, la gracia está. Estamos todavía a tiempo. Hoy vengo con un mensaje diferente al de lo normal no es santo. Hoy no voy a hablar de eso. Voy a hablar de abominaciones. Suena fuerte, pero en las manos de Dios es bien diferente. Es bien diferente. Me abrió los ojos y le di gloria a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Recuerda, 0 concesiones en el día de hoy, y si caes, no hagas como Saúl, haz como David. Arrepiéntete y pide que te cambie, que te cambie. Te amo. Hoy fui dura, lo sé, pero yo estoy leyendo la Biblia. No te enojes conmigo. Si te enojas conmigo, me tienes que perdonar y me tienes que amar porque es un mandato. Y hoy estamos en el día de obedecer. Te amo. Dios te bendiga.